La Amical Nacional de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia es la asociación que convoca anualmente el homenaje a los guerrilleros españoles resistentes. El monumento está situado en la región de l'Ariège y concretamente en el pueblo de Prayols. La resistencia española en Francia tuvo una notable y sacrificada labor en defensa contra el fascismo en esa región y en el área de influencia de Toulouse. Esta asociación cuida de mantener viva esa memoria. En representación de la misma toma la palabra Henry Farrein. Hola. Buenas tardes a todos. Otra vez nos encontramos aquí y, como ha sido dicho, faltan algunos. Me acuerdo hace 4 años aquí había Virgilio Peña, que ha muerto hace 2 meses con 102 años, y también había Francisco González, el padre de nuestro amigo José. El nombre de la Amical de los Guerrilleros Españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, os transmito un saludo caluroso, cariñoso mismo a todos, a la Gavia Verde, a las asociaciones aquí presentes, las que son de España, las que han venido de Francia, de Prayols mismo. Agradecemos vuestra acogida cada año y vuestra acción siempre permanente a todos. Saludo particular a José Gorges, Miguel Vives, Adolfo Pastor y todos los demás que no voy a nombrar. Nuestra asociación fue fundada en 1945 para defender los intereses morales y intelectuales y materiales de los que habían participado a la lucha por la liberación de Francia. En 1950, los gobernantes franceses, y hay que recordar, era un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda después de la liberación. En 1950, el gobierno francés ha prohibido, detenido y deportado, prohibido la asociación, detenido y deportado sus dirigentes, aunque los 2 principales eran generales de las fuerzas francesas del interior. Porque ya se estaba preparando la obscena reconciliación con el régimen franquista. En 1953, la España de los que chillaban «Viva la muerte», la España de los que chillaban «Mueran los intelectuales», la España de las cárceles y de las fosas, fue admitida en la UNESCO. Y en 1955 fue admitida en la ONU. Esos son manchas en la historia del mundo que hay que limpiar, y no limpiar olvidando, sino limpiar sabiéndolo, explicándolo y lamentándolo. Hasta después de la muerte del caudillo, los resistentes españoles no pudieron ejercer el derecho de asociación. Este derecho, legalmente proclamado en Francia, explican con legítimo orgullo los maestros de escuela a los pequeñitos de 8 o 10 años el derecho de asociación, porque explican que en nuestro país, mi otro país, tengo 2 países, en nuestro país, Francia, ese derecho viene de los revolucionarios de 1789. Pues para los españoles que habían vertido su sangre y los sobrevivientes, no hubo derecho de asociación hasta 1976, es decir, exactamente después, 1 año después, la muerte del dictador. Desde 1982, delante del Monument Nacional aux Guerrilleros, declarado Monument Nacional oficialmente, no es una denominación nuestra solo, y desde 1991, delante de este magnífico monumento de Santa Cruz de Moya, al norte y al sur de los Pirineos rendimos homenaje a los guerrilleros españoles, los del exterior y los del interior de España. Ese monumento, entre los pioneros hubo, como ha sido dicho,
muchos de los miembros de la Amical de Francia, de la cual estoy diciendo brevemente cómo se fundó. En estos tiempos, las Amicales de Francia, de España, eran componentes exteriores de la Amical de Francia y luego, naturalmente, en condiciones que no voy a explicar, se separaron como era muy bien natural. Entonces, esos dos monumentos tienen el mismo origen y cada vez que pienso que los pequeñitos pueblos de Prayols y de Santa Cruz de Moya se han hermandado, no porque les gusta el fútbol o la música o el deporte, se han hermandado por esos monumentos. Esa es una cosa extraordinaria que tenemos que saludarla muchísimo y la saludo aquí. En este monumento han hablado muchos de nuestros dirigentes presidentes. Pienso, por ejemplo, ha hablado muchas veces aquí uno de los presidentes de honor de la Amical, Ángel Álvarez, que es comandante de la Legión de Honor. No ha hablado aquí, pero os envía un saludo Narcís Falguera, que fue el último presidente antes que nos piden el releve. Y en este monumento han hablado compañeros tales como Joaquín García, que conocéis bien, Tony Martínez, Pepita León, José González. Yo vine aquí la última vez en 2012, justo 2 meses después del 30 aniversario del monumento de Prayols. El 23 de junio, en Prayols, después de nuestro inolvidable Pedro Peinado, representante de la Gavia Verde, habló el presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel. El 7 de octubre de 2012, aquí mismo, en representación de nuestra Amical como vicepresidente, acompañado por mi hermano Charlie, declaré que si juntamos nuestros esfuerzos, no es imposible que este mismo presidente del Senado francés venga a hablar el próximo año, o quizás el siguiente, delante del monumento de Santa Cruz de Moya. Sería un gesto de alta significación, un paso adelante. Lamento que el presidente del Senado francés no ha venido y ya no es presidente. Nuestros queridos Pedro y Charlie han muerto. Quizás podríamos juntar nuestros esfuerzos para que vengan aquí y en Prayols, juntar nuestros esfuerzos para que vengan aquí y en Prayols otras personalidades representativas. Por ejemplo, digo sin ninguna malicia, al contrario, digo, podríamos invitar la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de París, ¿por qué no? Son ejemplos. Día tras día obramos, vosotros aquí y nosotros allá, para que la historia del combate contra el fascismo se conozca en su integridad y que se reconozca y que se honre a todos los que lucharon por la libertad, tanto en España como en Francia y en otros países también. El 25 de agosto pasado, como cada año, hemos manifestado en París, en ocasión del aniversario de la liberación de la capital. Por la mañana hemos rendido homenaje a José Barón Carreño, delante de su tumba, en Pantin, en el sur de París. En verano de 1944, José Barón Carreño era el jefe de los guerrilleros españoles de la zona norte de Francia, es decir, la mitad de Francia, la antigua zona ocupada, la mitad de Francia. Cayó en el centro de París el 19 de agosto de 1944, el primer día de la insurrección parisina final, porque la lucha había empezado 3 años antes. 8 años antes de caer en París, el 19 de julio de 36, ese José Barón se echó a la calle en Barcelona con otros que participaban a la Olimpiada Popular.
había sido seleccionado en Melilla para correr el 1000 metros. Desde el 19 de julio de 36 en Barcelona hasta el 19 de agosto en 44 en París, no dejó de correr. Y aquí su retrato. José Barón Carreño. Jefe de los guerrilleros españoles de la zona norte de Francia, caído a los 26 años, de una sola bala en el corazón. Y en su honor he puesto una camiseta que me han ofrecido en el mes de julio en Barcelona, cuando estaban inaugurando la exposición sobre la Olimpiada Popular. Esta parte no es muy expresiva, pero un poco más esta. En catalán. Porque la Olimpiada Popular merecería que se hable más de ella. Hemos apreciado los Juegos Olímpicos, pero era una ocasión de hablar de la lucha contra el fascismo y de los países que prefirieron, la gran mayoría de las democracias, Francia mismo, enviar atletas en Berlín, mientras los progresistas de 20 y pico países se juntaban en Barcelona, Olimpiada que no pudo ser celebrada finalmente, como ya lo sabéis. Por la mañana, decía, hemos rendido homenaje a José Barón, y de año en año hemos reunido apoyos, muchas gestiones, muchos parlamentos, palabras, discusiones, para que el año pasado se ponga en la tumba de José Barón una placa muy significativa con el apoyo, subrayo, de la ciudad de Gergal. Estaba presente el alcalde. Partido Popular estaba presente en París. Es un pequeño pueblo y debe ser un miembro particular del Partido Popular. Pero estaba allí, invitado por nosotros, porque José Barón era de su pueblo, Gergal, cerca de Almería. Estaba el teniente alcalde representando París, donde cayó José Barón, y estaba el alcalde de Pantin, donde yace su cuerpo. Estos son actos también de historia, porque dejamos una huella, ellos dejan una huella, los que los hayan gomado de la historia, y ahora tienen un poco de su historia que está contada en las placas. Y estamos terminando gestiones con la alcaldía de París, es una cuestión de semanas, para que una placa para José Barón esté colocada en el sitio mismo donde cayó, Boulevard Saint-Germain, es decir, a unas centenas de metros de la Asamblea Nacional Francesa. Es un símbolo de primera dimensión. Y por eso insistimos en que se debe reconocer todos los que han luchado en Francia, todos los que han luchado en París, todos los que han caído en París. Que es una prioridad comparada a los que han venido en París, han combatido, pero no han muerto. Los que han muerto son los que deben ser prioritarios. Insisto, y os pedimos vuestra ayuda en ese trabajo. José Barón era el jefe, ha habido exageraciones en algunos libros, mismo de guerrilleros que han hecho crónicas, exageraciones. Ya no valen las exageraciones, hay que contar la historia como fue, no como la soñamos. Se ha dicho que hubo 4.000 españoles combatiendo entre el 19 de agosto y el 24 de las fuerzas francesas del interior. No, hubo a lo máximo unos 500, pero bueno, ya está bien. 500 españoles en las fuerzas francesas del interior, cuyo jefe era José Barón, matado el primer día, con una pistola en la mano, atacando un camión alemán. Entonces, es importante que esa historia la saquemos a la luz. Luis Martí Bielsa, del cual hemos hablado, que es un amigo mío, un amigo de mi padre antes. Luis Martí Bielsa fue uno de los 500, luchó en París. Y si tenemos que ser fiel a sus mensajes, tenemos que ir hasta poner los problemas históricos como se plantean, como se deben plantear en 2016, porque basta ya de cuentos
pretendidamente históricos que son más literatura que historia. Queremos historia de verdad. Queremos una historia que ambicione de ser científica. En las universidades, de las cuales muchos salen y escriben libros de historia, en las universidades, en Francia, por lo menos, se enseña en las facultades de ciencias humanas. Humanas sí, pero ciencias. Y la historia no es poesía o literatura o sentimientos solamente, son factos. ¿Quién, dónde, qué hizo, cuál fue su intención? Eso tenemos que plantearlo aquí mismo en Santa Cruz de Moya y en todas partes. Amigos y camaradas, conmemorar, rendir homenajes importantes. Simultáneamente, tenemos que seguir cavando en las fosas comunes del discurso histórico dominante, sin complejos ni de superioridad ni de inferioridad, evitando la superficialidad, el sensacionalismo. Debemos trabajar mucho con objetividad, con ambición científica, sin conformismo. Y terminaré con 2 o 3 observaciones. Basta ya del cuento de la Guerra Civil Española. Cada vez que viene uno de nosotros lo explica aquí. Basta ya de ese cuento de la GCE. La guerra de 36-39, como hay que llamarla objetivamente, y se entiende de qué se trata, 36-39, sin calificativos, a empezar. Fue tan internacional como civil. Tan civil como internacional, desde el primer hasta el último día, en Alicante, Barcelona, en Madrid, cuando desfilan las tropas alemanas, italianas, los marroquíes. Entonces es una burla, es una trampa, no hay que seguir en esa burla y en esa trampa, hay que tener la valentía de volver atrás y de condenar ese uso abusivo, exclusivo, masivo, obscurantista de guerra civil española. Fue una parte de la Segunda Guerra Mundial, no hay diferencia, es la lucha contra el fascismo. Aquí en España empieza y sigue en Francia y en Europa. Y los que hoy, historiadores, dicen, bueno, sí, vamos a explicar que hubo una guerra civil desde el 14, es una trampa también. No tiene nada que ver la guerra de 14 y 18 con la guerra de 39. No tiene nada que ver, lo digo brevemente porque el tiempo pasa. La guerra de 14 no es una guerra contra el fascismo, es una guerra que viene del capitalismo, no lo voy a desarrollar, pero no es una guerra contra el fascismo. Entonces hay que cortar, no fundir la guerra del 14 con la de 39, pero sí, es la misma época, la misma orientación histórica fundamental, la guerra del 36 y la guerra que empieza en 39, dicen, en realidad en mayo de 40 en Francia, porque hubo la drôle de guerra. No hubo mucha lucha en Francia para ser vencidos por los alemanes, comparado con lo que pasó aquí. Luis Martí Bielsa, la última vez que le vi aquí, en 2012, y le he visto en julio en su casa mismo, en Barcelona, decía, la guerra que nunca llamaré de civil. Entonces, si queremos ser fieles a Luis Martí Bielsa y los demás, tenemos que tomar el toro por las cuernas, los cuernos, y decir, basta ya de guerra civil. Hablemos claro y justo. La expresión es incorrecta. Guerra civil no corresponde a lo que dicen los diccionarios. ¿Cómo vamos a aplastar las cabezas de los niños diciéndoles de decir lo contrario que hay en los diccionarios? Luego, digo bien luego, la guerra civil tiene una historia, la denominación. No viene de las nubes, tiene una historia. Viene de los años 60, mirar ABC, La Vanguardia, de los años 60, cuando empieza a venir la guerra fratricida, la lamentable contienda civil y todo lo demás. Es un cuento histórico. Y como queremos desarrollar el espíritu crítico de la gente para que sepa dónde está, dónde va y dónde viene, tenemos que cambiar esa palabra incorrecta primero, heredada del franquismo segundo. Terminaré verdaderamente con un segundo tema que nos importa muchísimo, porque el tiempo pasa, los peinados y los charlies se van y tenemos un poco de impaciencia revolucionaria, perdónenos. Terminaré diciendo que basta ya del otro cuento que los españoles han liberado París
y de la gente que vende libros con esos títulos falsos, que no pueden convencer los franceses, por ejemplo, que han participado en la liberación de París. Recuerdo que del 19 de agosto al 28 hubo más de 4.100 muertos del lado resistente y por la población civil, y no sé cuántos miles, 3 o 4 del lado de los alemanes. No fue nada la liberación de París. Entonces, explicar en los libros, en el país, en todas partes, los españoles han liberado París es un cuento. Y aquí yo, presidente modesto, pero orgulloso del cargo que me han puesto, de la amical de antiguos guerrilleros de Francia, españoles en Francia, digo, para nosotros es una vergüenza insultar a los que han combatido en París, diciendo que son los españoles que han liberado París. Eso no es soportable. Hubo muchos franceses, hubo italianos, polacos, rumanos, húngaros, alemanes antifascistas y mismo americanos que dieron su vida para liberar París. Esa es la verdad histórica, y nosotros como españoles, herederos de los republicanos, para los cuales libertad, igualdad, fraternidad iba con cultura y con verdad, no la verdad definitiva, pero la verdad del conocimiento progresivo de los hombres. Decimos basta ya de cuentos. No hemos liberado París, pero hemos participado los españoles desde el primer hasta el último día y hemos vertido la sangre de los nuestros en las cárceles y todavía sus nombres no están donde deben estar. Y entonces debemos estar juntados en lo esencial, porque queda poco tiempo para nuestra generación. Tenemos que encontrar otra generación que tome el relevo a nuestro turno. Y el tiempo falta. Tenemos que honrar no solo José Barón, por ejemplo, y termino, Conrad, Miret y Mustet, el primer jefe de los grupos armados en París que atacaban a los alemanes la noche en el garaje mismo donde trabajaba de día, a finales de agosto de 41. Desde hace poco, gracias a nuestra acción, hay una placa en la cárcel de la Santé que recuerda el nombre y la acción de Conrad, Miret y Mustet, un catalán. Terminaré pidiendo las excusas de haber sido un poco largo, pero hay una canción en Francia que dice «Je ne chante pas pour passer le temps», no canto para pasar el tiempo. Y entonces he venido aquí con la intención, y sabiendo que estamos entre hermanos, de decir unas cuantas cosas que nos parecen importantes, más allá de las ceremonias. ¡Viva la República! ¡Vivan los ideales y la historia de los guerrilleros!